Hola tú que me estás escuchando, te habla Kelo y hoy el título importante del día es 7 claves psicológicas para atraer a los hombres y volverte irresistible. Vamos a comenzar enseguida este tema y es confianza que desarma. La primera clave, la confianza no se trata de ser perfecta, sino de que seas auténtica, segura y sensual en tu propia piel. Scarlett Johansson siempre es ella misma, sin tratar de encajar en moldes. En una entrevista confesó que solía ser insegura sobre su cuerpo, pero que aprendió a abrazar lo que la hacía única. Y durante un evento de alfombra roja, Scarlett apareció con un vestido que dejaba ver sus curvas de manera espectacular. La cámara captaba cada ángulo, pero lo que realmente encendía la atmósfera era su manera de moverse. No era solo su look, no era solo el vestido, era su actitud. Ella caminaba con la seguridad que le decía al mundo y le gritaba al mundo: sé lo que valgo y no necesito de tu aprobación. ¿Cuál es la lección de esto? Que los hombres sienten esa energía y la encuentran irresistible en una mujer. No es lo que llevas puesto, es cómo lo llevas, es tu actitud, cómo te sientes. Por eso tú te vas a dar cuenta que a veces en una reunión o en una fiesta a la que llegas, hay mujeres hermosas con los hombros abajo, mirando hacia el piso, que de pronto son más hermosas que a otras a las que les están colocando mucha atención los hombres. Pero eso tiene todo que ver con la actitud. La segunda clave psicológica para ser irresistible y para atraer a los hombres es el poder del silencio y la escucha. Los hombres aman una mujer que puede escuchar y crear una conexión emocional profunda, ser capaz de estar presente en una conversación sin la necesidad de hablar todo el tiempo. Puede ser magnéticamente atractivo para un hombre. Un ejemplo de esto es Michelle Obama, conocida por su inteligencia y su presencia. Durante las apariciones públicas junto a Barack, se puede ver cómo ella domina el arte del silencio activo, no interrumpe. Pero sus expresiones y miradas dicen más que 1000 palabras. Esto es súper importante. A los hombres les gusta ser escuchados y que cuando estén hablando no los interrumpan. Eso es una clave súper importante. En una entrevista conjunta, mientras Barack hablaba sobre sus logros, Michelle no intervino, solo lo miraba, sonreía ligeramente y cuando él terminó toda la intervención, toda la entrevista, ella simplemente dijo: ¿sabes? Que sin mí no habrías llegado hasta aquí, ¿verdad? Esa mezcla de humildad, seguridad y humor de Michelle es lo que hace que hombres poderosos como Barack se sientan profundamente conectados con ella. ¿Cuál es la lección aquí? Tenemos que ser capaces de escuchar a los hombres y saber en qué momento hablar y con una forma sutil pero poderosa para poder crear intimidad con ellos. Hay unas mujeres que solamente se dedican a hablar y cuando el hombre interviene siguen hablando de tal manera como si ese hombre nunca hubiera dicho una palabra. Tenemos que aprender a escuchar. El poder del silencio y la escucha es una de las claves para que te vuelvas irresistible para un hombre. Bueno, vamos a pasar a la tercera de 7 claves para atraer a hombres y volverte irresistible, y esa es el misterio y la seducción. Esta clave, un toque de misterio, siempre mantiene el interés vivo. No revelar todo a la vez y dejar que los demás deseen saber más sobre ti es una forma clásica de la seducción. Monica Bellucci es una de las actrices más sensuales del cine y siempre ha mantenido su vida privada en el misterio. Durante una entrevista en Cannes, cuando se le preguntó sobre su vida amorosa, ella respondió con una sonrisa enigmática y dijo: no necesito compartirlo todo para que sepas que soy muy feliz. Esa respuesta fue suficiente para que los medios especularan durante semanas. Los hombres se sentían aún más atraídos hacia ella por el enigma que ella representa. ¿Cuál es la lección aquí? No tienes que mostrar todas tus cartas enseguida.
A veces lo que no dices puede ser más seductor que lo que dices. Cuando estés en una cita con un hombre, deja de revelarle toda tu vida, tu infancia, todo lo que pasa, todo lo que haces, todos tus hobbies, ¿no? Vuélvete una mujer misteriosa, enigmática, que él en la próxima cita, en la próxima salida, en la próxima charla quiera saber mucho más de ti. Y bueno, pasamos a la cuarta clave psicológica para atraer hombres y ser irresistibles, y esa es independencia que atrae. Miren, esta clave, los hombres son irresistiblemente atraídos por mujeres que tienen su propia vida, que tienen metas y ambiciones. La independencia no significa distancia, sino demostrar que tienes un propósito más allá de una relación. Que no solamente eres la novia de o la esposa de, sino que eres una mujer independiente, que tienes tus propios sueños, que tienes tus propias metas, que amas cosas distintas a la de tu pareja. Rihanna, quien a pesar de su fama y su riqueza ha construido una marca personal sólida y multimillonaria con Fenty Beauty, ella en una entrevista mencionó que uno de los momentos más poderosos de su vida fue cuando decidió lanzar su propia línea de maquillaje. Los hombres no solo la ven como una mujer atractiva, la ven como una fuerza imparable, alguien que tiene sus propias metas y que está dispuesta a perseguirlas sin necesitar la validación de nadie. La lección de esto es que no hay nada más sexy que una mujer que sabe lo que quiere y que trabaja para conseguirlo. Y con esto pasamos a la quinta clave para atraer hombres y ser más sexy, no sin antes decirte que si te está gustando este episodio, te suscribas para que sigas teniendo mucha más información, le des like o me comentes ahora mismo cuál de estas claves fue la que más te gustó, cuál aplicas, cuál no aplicas, y así poder leernos en la comunidad. Vamos por la quinta clave para atraer hombres y ser más irresistible, y esta clave es súper importante, es el humor sofisticado y picante. Un sentido del humor afilado y un poco provocador crea una conexión instantánea con un hombre. Los hombres se sienten atraídos por las mujeres que saben cómo hacerlos reír sin ser vulgares, pero con una chispa de picardía. Un ejemplo de esto es Sofía Vergara. La actriz colombiana es conocida no solo por su belleza, sino también por su humor descarado. Durante una entrevista en un programa nocturno, Sofía se quejó en broma de lo difícil que es ser tan guapa. Es un sacrificio constante. Es difícil ser tomada en serio cuando luces así como yo, dijo entre risas. La forma en que lo dijo, con una mezcla de autoconfianza y autoironía, dejó a todos los hombres en la audiencia completamente hipnotizados. Un buen sentido del humor que toque los puntos correctos puede hacer que cualquier hombre se sienta cautivado y relajado a tu lado. Súper importante esto, chicas. La sexta clave para atraer hombres y ser mucho más magnética e irresistible es la feminidad en movimiento. Los hombres aman a la feminidad expresada a través de los movimientos elegantes, naturales, sensuales. Tu lenguaje corporal puede decir mucho más que las palabras. Gal Gadot, quien interpreta a Wonder Woman, sabe cómo moverse con gracia y poder al mismo tiempo. Durante una escena de gala, Gal fue vista conversando y riendo con varios hombres influyentes, pero lo que más destacó fue su forma y su manera de caminar por la sala. Cada paso parecía calculado pero fluido. Su vestido rozaba suavemente sus piernas, mientras que los hombres no podían dejar de mirarla. Sin embargo, no solo era el vestido, era su feminidad natural, no forzada, la que la hacía destacar en ese momento. ¿Cuál es la lección? La forma en que te mueves puede ser una manera poderosa de atracción. Camina, siéntate, gesticula con sensualidad, pero sin forzarlo. Como, por ejemplo, ser menos brusca con tus movimientos. Los hombres son más bruscos, son más rápidos con sus movimientos, y una forma de demostrar la feminidad en el movimiento es hacerlo mucho más precavido, mucho más lento, tomándote tu tiempo.
sin parecer rápida o desesperada. Y el séptimo y último tip o clave para poder ser más magnética, atraer más hombres y ser irresistible es la inteligencia que encanta. El cerebro es el mayor afrodisíaco. Los hombres se sienten atraídos por mujeres que no solo son bonitas, sino que también tienen algo interesante que decir. La inteligencia combinada con encanto es una mezcla irresistible. Un ejemplo de esto es Emma Watson, una actriz conocida no solamente por su belleza, sino por su activismo e inteligencia. En una conferencia sobre igualdad de género, Emma dio un discurso apasionado que dejó a todos impresionados. Pero lo que la hizo aún más atractiva fue la forma en que defendió sus puntos con gracia y firmeza. Al final de la charla, cuando los asistentes hombres la describieron, dijeron que era la mujer más atractiva del evento, no solo por su físico, sino por la fuerza de sus ideas. La lección de esto es que una mujer que puede desafiar intelectualmente a un hombre y al mismo tiempo seducirlo con su encanto es una mujer irresistible. Por eso ustedes podrán notar que toda esta información que hay en internet acerca de mujeres de alto valor, ellas lo que mencionan es no solamente es ir al gimnasio, no solamente es operarte, no solamente es maquillarte, no es solamente verte bien físicamente, sino que para poder atraer a un hombre de alto valor tienes que leer, tienes que educarte, tienes que estudiar, tienes que ser una mujer culta, una mujer con la que se pueda tener una conversación interesante, que tengas tus propias ideas, tus propias opiniones basadas en argumentos importantes sobre diferentes temas. Esto es algo muy sexy y es la clave número 7, inteligencia que encanta para poder atraer hombres y ser irresistibles ante ellos. Estas 7 claves son unas armas poderosas de atracción, pero lo más importante es que están arraizadas en tu autenticidad y poder natural. La verdadera seducción viene de dentro de ti, de una mujer que no teme ser vista y que valora lo que tiene por ofrecer. Sé esa mujer y los hombres van a caer rendidos a tus pies. Y bueno, si te gustó este capítulo, recuerda, puedes escribirme lo que piensas. Si me extrañas y quieres saber sobre otros temas, me puedes buscar en Instagram o en Threads como @quelonchi y por allá te voy a estar respondiendo con mucho gusto. Hasta la próxima, nos vemos en el siguiente capítulo.